Continue. Buenos días. En nombre de la oficina del gobernador de Texas, queremos darle las gracias a todas las personas que se encuentran aquí. Vamos a empezar en 2 minutos mientras recibimos otros participantes que se estarán conectando. Gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Shirley Temple. Soy parte del equipo de negocios internacionales de la oficina de la Gobernación de Texas. Nuestra oficina se encarga de promover Texas como el principal destino para la inversión extranjera dentro de los Estados Unidos. En el día de hoy tenemos este webinar Let's Talk Texas, tips para empresas internacionales que quieran invertir en el estado de la estrella solitaria. Nos acompañan 3 presentadores, 3 conferencistas que son expertos en la materia. Dentro de ellos vamos a estar contestando preguntas que hemos recibido de nuestros participantes. Next slide. Nuestra directora ejecutiva Adriana Cruz no se encuentra hoy, pero apoya todo lo que está relacionado con la inversión extranjera. Nuestra oficina todos los años realiza misiones comerciales para poder darle el apoyo a las empresas que se encuentran en los diferentes países y que quieran venir a invertir. En la next slide. Aquí les vamos a hacer la presentación de nuestros conferencistas. Tenemos a Ana Bárbara Llorente, CPA de Pendas International PLC, Robert Barnett, partner de Cachot, Cavazos y Newton, John Mayer, partner de Foster LLP, experto en inmigración. Y next slide. Vamos a empezar con Ana Bárbara Llorente, que nos va a contar todo sobre impuestos americanos antes de emprender en los Estados Unidos. Ana Bárbara es una ejecutiva en contabilidad especializada en impuestos internacionales con más de 20 años en experiencia en finanzas, administración de empresas y contabilidad pública. Ha trabajado en diversas industrias en los Estados Unidos y la Unión Europea. Es CPA en Estados Unidos y su equivalente en España. Ana Bárbara es socia de Pendas International PLC, una firma de contables dedicados a ayudar y asesorar empresas internacionales con negocios en Estados Unidos, con servicios de contabilidad, impuestos y finanzas. Ana Bárbara, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Quiero recordarle a la audiencia que al final del evento vamos a enviar una encuesta. Inclúyanos ahí su dirección de correo electrónico porque va a haber una pequeña sorpresa al final para todos los que se queden durante el evento. Buenos días, Ana Bárbara. Buenos días, Shirley. Muchísimas gracias. Next slide, please.
Vamos a hablar en impuestos, en el poco tiempo que tenemos, de 4 temas principales y vamos a empezar, next slide please, con la definición y lo que tienen que tener en cuenta de qué es un contribuyente americano. Muchas personas vienen del extranjero a Estados Unidos y es ese momento en el que quieren entender cuándo tienen que empezar a hacer declaración de impuestos. Vamos a hablar cuando son ustedes individuos o cuando son ustedes empresas. El primero es cuando sean ustedes individuos. Tienen que entender cuándo es no residente fiscal para Estados Unidos y cuándo es residente fiscal para Estados Unidos. Residente fiscal es cuando es usted un ciudadano americano, tiene el pasaporte americano, o es un residente fiscal. ¿Cuándo es usted un residente fiscal americano? Tiene que pasar de nuevo otros dos pruebas. Una es la de tener la tarjeta verde, la Green Card. En ese momento usted ya es un residente fiscal americano. Y si usted está aquí con otro tipo de visa, no tiene la tarjeta verde, no es ciudadano americano, lo que le hace ser contribuyente americano es cuánto tiempo pasa en Estados Unidos. Para eso, aquí tienen en la presentación la fórmula, hay que tener en cuenta los días que usted está presente en los Estados Unidos. Trabajando, no trabajando, eso más tarde mi compañero John con inmigración les contará qué pueden hacer, pero la idea es que los tiempos que estén en Estados Unidos tienen que contabilizarlo. Les recomendamos siempre mantener un archivo, un detalle de los días que pasa y como pueden ver aquí, no solo es el año actual, sino que tienen que tener en cuenta los 2 años previos. Por lo tanto, si estamos mirando al 2021 para ver y decidir si usted es un contribuyente americano, tenemos que ver los días que ha pasado este año más los días que ha pasado en el 2020 y en el 2019. Eso, fórmula, si nos da más de 183 días, entonces usted a priori es un residente fiscal americano. Hay formas, vía tratados fiscales, de poder evitar esa residencia fiscal, pero la idea general y que me gustaría que se quedasen con ello es que sean conscientes que cada vez que vienen a Estados Unidos tienen que contabilizar o tener en cuenta esos días que pasan aquí. Otra cosa que les quería comentar cuando son individuos, de temas fiscales, hay un número que es el Tax ID que se usa aquí en Estados Unidos que se llama el ITIN. Y ese número es solamente para hechos fiscales, no tiene nada que ver con temas migratorios y es un número que el IRS necesita tener para saber quién es usted y con el que usted va a presentar, si tiene que presentar, los impuestos aquí en Estados Unidos. Para las empresas, ese número se llama el EIN, Employer Identification Number, y es un número que también es asociado a la empresa y con la que el IRS identifica las actividades de dicha empresa. Esos 2 números también van a ser utilizados para la apertura de cuentas bancarias. La apertura de una cuenta bancaria aquí en Estados Unidos para extranjeros es un tema bastante complicado. Los bancos tienen unas normas muy estrictas y siempre les recomendamos que intenten encontrar un banco que esté acostumbrado a trabajar con extranjeros. Creemos que siempre va a ser más fácil el proceso si ellos ya han trabajado con extranjeros previamente. Hemos hablado un poco de cómo un individuo puede ser considerado contribuyente fiscal y ahora les querría decir, si ustedes vienen como una compañía, es decir, su compañía extranjera empieza a hacer negocios aquí, es importante que analicen desde el principio, y vamos a repetir mucho en la presentación el tema de planificar, cuándo ustedes van a ser considerados residentes fiscales americanos por el trabajo que hacen con esa compañía. Entonces, si su empresa está haciendo trabajo desde su país de origen aquí en Estados Unidos, tienen que entender muy bien si eso les está abriendo la puerta a que se establezca lo que es llamado un establecimiento permanente y entonces la empresa extranjera sea considerada residente fiscal aquí. Si ustedes deciden abrir una empresa en los Estados Unidos, eso puede evitar esa percepción de establecimiento permanente. Pero lo importante para una empresa es que tenga muy claro cuándo se va a considerar que está haciendo negocios en Estados Unidos. Next, please. El segundo concepto que les querríamos comentar ahora es qué impuestos van a encontrarse aquí. Bueno, el primero es el impuesto de la renta, que es un poco el más común. Dependiendo de si estamos hablando de un individuo o de una corporación, los individuos están taxados
por escalones y van del 0 al 37%. Mientras que las corporaciones, lo que van a llamarse C Corporations, tienen una tasa constante del 21%. Esto les quiero comentar que es posible que cambie antes de final de años. Actualmente se está en la realización de una ley en la que si se aprueba, que se espera que se apruebe a finales de noviembre, esos impuestos van a subir. Los individuos volverán a tener una tasa máxima de 39% y las corporaciones pasarán del 21 al 25%. Las corporaciones parece ser que también tendrán como tramos de impuestos, pero para que se queden como idea va a subir al 25%. Otro impuesto que hay en Estados Unidos es el impuesto sobre la ganancia de capital. Este impuesto se desarrolla o se incluye cuando ustedes venden un activo. Eso puede ser una casa, unas acciones, y va a depender de cuánto tiempo han tenido ustedes ese activo. Si lo han tenido por menos de un año, eso es lo que se considera un corto plazo y va a estar taxado como lo que hablábamos antes, por escalones del 0 al 37%. Si ustedes han tenido ese activo más de un año, eso se considera un término largo, long term, y eso va a estar taxado a los porcentajes que les pongo aquí, 0, 15 o 20. Este también es un tema que se cree va a cambiar con la nueva ley que les comentaba anteriormente. Hay otros dos que aquí no los hemos incluido, pero bueno, por comentárselos, es el impuesto de nóminas, lo que se llama el payroll tax. Y ese es un impuesto que si ustedes contratan empleados americanos, su empresa va a tener que pagar. El otro impuesto que no está aquí es el impuesto de ventas, que es lo que se llama el sales tax. Y ese impuesto está considerado a nivel estatal, no hay un impuesto de ventas federal. Ustedes ya saben que en Estados Unidos el tema federal y el tema estatal es muy diferente. Hay impuestos a niveles federales, hay impuestos a niveles estatales. Por ejemplo, Texas no tiene un impuesto estatal per se. Entonces, en el impuesto de las ventas, lo que tienen que fijarse muy bien es qué estados van a hacer ustedes negocio y en esos estados comprobar estado por estado, primero, si sus servicios están sujetos, porque normalmente los bienes sí que están sujetos, pero hay también servicios que están sujetos al impuesto de ventas. Segundo, si están sujetos, aunque ustedes no lo tengan que repercutir, ese impuesto, a lo mejor tienen que pedir la licencia, el permiso. Entonces, es importante que entiendan porque a veces, sin tener que cargar el impuesto a los clientes, sí que tienen que tener un permiso. Y el tercero es, si ustedes tienen que cobrar ese impuesto de ventas, el importe del porcentaje que van a cobrar va a depender totalmente de la localización. Cada estado tiene su propio porcentaje, incluso dentro del estado ese impuesto de ventas es diferente de unas ciudades o de unas zonas a otras. Los que nos quedan por comentar son el impuesto de herencias. Para cualquiera, esto solo aplica a individuos, y usted en el momento en que empieza a tener activos americanos, si desgraciadamente se muere, esos activos pueden estar sujetos a este impuesto de herencias. Aquí esos activos pueden ser acciones que tengan en empresas americanas, bienes y raíces que haya comprado en Estados Unidos, cualquier activo que usted posea a la fecha de fallecimiento. Ese impuesto, que puede llegar a un 40%, para personas que son consideradas residentes americanos fiscales, tenemos una exención de 11 millones. Mientras que si usted es considerado no residente, la exención solo es de $60.000. Por eso es muy importante cuando ustedes están haciendo esa planificación que tengan en cuenta cómo afecta eso a su caso concreto. El último impuesto es el impuesto del regalo, un poco relacionado al impuesto de herencias, y solo comentarles que ustedes pueden dar regalos a individuos hasta $15.000 al año sin que tenga ninguna implicación fiscal. Si ustedes dan por encima de 15.000, seguramente tengan que presentar un impuesto del regalo y el pagarlo no dependerá de ciertas circunstancias. Pero quiero recordarles que la persona que está obligada a pagar ese impuesto es el que da el dinero, no el que lo recibe. Next slide, please. Next, please.
La siguiente que vamos a hablar es, hemos hablado de cuándo es una contribuyente americano o contribuyente no americano, hemos hablado de qué impuestos van a encontrarse aquí. Por lo tanto, el tercer concepto que queríamos hablar es un poco más sobre el impuesto de renta o qué son los ingresos. ¿Cuándo usted puede decir ahora tengo ingresos americanos y por lo tanto tengo que pagar impuestos o presentar una declaración en Estados Unidos? Como les comentábamos antes, todo esto debería estar recogido en su planificación inicial. Y si ustedes van a abrir una empresa aquí en Estados Unidos, aquí les vamos a comentar las dos o tres más comunes, que mi compañero Robert luego va a hablar más del tema legal. Fiscalmente, lo que les quería comentar es, si ustedes abren una LLC, que es una Limited Liability Company, esa empresa a título fiscal es transparente. Lo que quiere decir es que el IRS no va a tener responsabilidades sobre la LLC, sino que va a buscar a quién es el dueño. Entonces, si ustedes como individuos abren una LLC aquí, cualquier obligación fiscal que esa empresa tenga en los Estados Unidos va a ser una obligación suya directamente como individuo. Y sin embargo, si ustedes abren una corporación, una C Corp, lo que va a hacer esa C Corp es un ente fiscal independiente. Va a pagar lo que hablábamos antes, una tasa fija del 21%. Y por lo tanto, usted como dueño no va a tener una responsabilidad directa. Lo que les ocurre a las C Corp es lo que se llama la doble imposición. Y es que se paga un impuesto a nivel de empresa, el 21%, y luego se paga un impuesto a nivel de socio. Cuando el socio retira ese dinero vía dividendo, ahí le aplica otro impuesto. Eso se puede reducir con tratados fiscales y con otras serie de estrategias que, como les comentaba, se pueden analizar al principio. La otra figura que ponemos aquí, que se llama partnership, puede ser, normalmente es una LLC que es con varios miembros y se decide que sea disregard, que se llama transparente. Entonces, lo que ocurre es que lo mismo que pasa con un individuo, si hay varios miembros, esa LLC, que ahora se llama partnership, va a enviar a cada uno de sus socios un documento que se llama un K1 y ahí le dice a cada uno de sus socios de cuánto es ese socio responsable, de cuánto importe estamos hablando de impuestos que cada socio tiene que pagar en nombre de esa LLC. Entonces, tienen que recordar, primero, qué tipo de empresa les puede interesar si quieren realizar un negocio aquí y qué tratado fiscal les puede aplicar o no, y decidir que a veces no solo es el dueño directo de la empresa americana, sino también los dueños indirectos, los que se pueden ver afectados por las decisiones que ustedes puedan tomar. Next slide, please. Lo siguiente que queríamos hablar en este concepto de hablar de qué ingresos, cuándo los ingresos son importantes, es aquí hay dos tipos de ingresos. Los que son de operaciones, que es lo que se llama ECI, que normalmente es una empresa haciendo sus operaciones regulares, o lo que se llaman ingresos de inversión, que se llama FDAP, y esos normalmente tienen una tasa fija del 30%, que normalmente el que le pague lo va a retener. El ECI es, como les comentábamos al principio, el 21% si son una empresa, por escalones si son individuos. Entonces, es importante que identifiquen también cuál de estos ingresos le va a afectar y, por lo tanto, eso le va a decir los impuestos que va a tener que pagar. Next slide, please. Ya por último, lo último que les queremos hablar es, una vez que hemos pasado esa primera fase de planificación, lo siguiente es la presentación de impuestos. La presentación se hace una vez al año, normalmente, a año vencido, es decir, para el 2021 se va a presentar antes del abril 15 y, por lo tanto, se presenta todo lo que ha pasado en este año del 2021. Los formularios que tienen que presentar dependen de esa planificación y de esas decisiones que ustedes han tomado anteriormente. Les ponemos aquí como ejemplo algunos de los formularios como no residentes. En el momento en que hay un extranjero dueño de una empresa americana o una empresa americana con temas fuera de Estados Unidos, ahí se abre la puerta a unos formularios internacionales que tienen unas multas muy grandes si no se presentan.
o si presentan incorrectamente. Por lo tanto, les recomiendo tener muy claro si todas estas formas les aplican o no a su caso. Y lo último que les queríamos decir es que a veces, incluso aunque ustedes abran una empresa y no empiecen actividad, los impuestos se tienen que presentar, aunque sea todo con ceros, porque esos formularios llevan información cualitativa que el IRS está interesada en ella. Por lo tanto, aunque ustedes crean que por no empezar actividad no necesitan presentar, todos los años deben presentar esos impuestos. Y con esto terminamos impuestos y muchísimas gracias. Gracias, Ana Bárbara. Realmente esas son muchas de las cosas que Ana Bárbara comentó, las que recibimos diariamente. Son ese tipo de preguntas que las empresas internacionales quieren aprender y poder comparar con lo que hacen en su país. A continuación, vamos a tener a Robert Barnett. Él es socio de Cascio, Cavazos Newton, donde ha trabajado desde el año 1994. Su práctica se especializa en asesorar a clientes que realizan negocio en los Estados Unidos, México y muchos otros países. Robert está normalmente involucrado en una amplia variedad de proyectos, incluyendo temas corporativos, inmobiliarios, de inversión extranjera, energía, transporte, manufactura y distribución. También tiene amplia experiencia orientado a clientes que realizan negocios en los Estados Unidos en cuestiones legales, fiscales y migratorias. Normalmente Robert es un expositor frecuente en foros de comercio binacional entre México y Estados Unidos, y también es profesor universitario en materias de Derecho Internacional de Negocios y Derecho del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México. Ok. Robert, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Buenos días, Shirley. Buenos días a todos. Gracias otra vez por la invitación. Gracias a la Oficina del Gobernador y Desarrollo Económico del Estado de Texas. Es un placer en estarme con ustedes esta mañana para platicar de las consideraciones legales para establecer su empresa, su negocio en Texas, lo que es lo mejor de los estados. Y entonces, si se puede, next slide, por favor. Entonces, primero vamos a hacer una introducción al sistema legal de los Estados Unidos, lo que es en un sentido muy diferente que los sistemas legales que aplican y que existen en otros países. Nosotros, siendo una colonia de Inglaterra, tenemos básicamente la herencia de la ley inglés o la ley inglesa. Entonces, se llama common law, la ley común. Es muy diferente que el derecho romano y derecho civil que aplica en la gran mayoría de América Latina, Europa y en partes de Asia. Esos sistemas de derecho romano, derecho civil, está basado en códigos básicamente, y entonces no tienen el concepto de jurisprudencia obligatoria. Por ejemplo, en los Estados Unidos, bajo el sistema de derecho de common law, derecho común, un juez o un tribunal está obligado a seguir los casos anteriores y las decisiones y tesis anteriores. Por esa razón, jurisprudencia en los Estados Unidos típicamente siempre es obligatoria. Ahora México y otros países están en una manera transicionando sus sistemas para reconocer a la jurisprudencia en sus sistemas, pero no es como los Estados Unidos, donde siempre la jurisprudencia anterior en casos similares ha sido obligatorio. También tenemos el concepto muy curioso, y yo tengo muchos clientes de otros países que me preguntan sobre el concepto del jurado. El jurado o el jury, ese es un grupo de personas de la comunidad que son convocadas cada día a los tribunales. Pueden ser enfermeras, pueden ser mecánicas, pueden ser contadores, amas de casa, etcétera.
y estén convocados para servir como parte de un jurado. El jurado es un grupo de personas de la comunidad que toman decisiones de hecho en un caso. Puede ser un caso civil, puede ser un caso penal o criminal, pero al fin del día el jurado y el juez trabajan juntos para llegar a la conclusión y decisión del caso. El jurado está encargado de todas las cuestiones de hecho, es decir, si la mercancía fue entregada en tiempo, si la calidad de la mercancía era buena, si una parte está abusando un término de un contrato, eso es de hecho, no es aplicación de derecho. El juez aplica la ley y el jurado aplica los hechos a la ley. Entonces trabajan juntos. Ese es un sistema muy curioso que tenemos aquí y muy extranjero a mis clientes extranjeros, pero al fin del día funciona muy bien el concepto del jurado y nada más parte de la introducción al sistema legal de los Estados Unidos. Y aquí llegamos a un punto muy importante que siempre explico a mis clientes. En los Estados Unidos el sistema legal está basado en la realidad. ¿Qué estoy diciendo? En el sistema romano civil, tengo mucha experiencia trabajando en México y otros países latinoamericanos, donde al fin del día, para ganar el caso, lo que cuenta es la formalidad. Si el poder era buen redactado, si hay un recibo muy detallado con estampilla del gobierno, etc. La formalidad regula el caso. Y la realidad sí tiene su papel, pero es la formalidad que gana. En los Estados Unidos es exactamente el reverso. Es decir, la realidad, los hechos, qué pasó en el caso, eso típicamente va a controlar el caso. Si la formalidad, si las personas respondieron en tiempo, o si sus abogados presentaron los documentos correctos, etcétera, sí tiene su lugar, su papel, pero al fin del día la realidad gana. Next slide, por favor. Y también podemos ver aquí los beneficios, si quisieran pensarlo de así, de inversión y comercio en los Estados Unidos. Hay un sistema legal abierto y transparente. El consejo para ustedes es dejar todas sus preconcepciones, todas sus experiencias con su derecho local en su país, y abrir sus ojos a un nuevo sistema y aprenderlo y tratarlo con el cuidado que merece, porque es diferente. Entonces, pero al fin del día es un sistema legal abierto, transparente, que se da bienvenido a los extranjeros. La disponibilidad de capital, los Estados Unidos, como el mercado más grande del mundo, sí, tiene una disponibilidad de capital muy buena. La actividad y flujo comercial, siempre eso es un comentario de mis clientes. Oye, Robert, en mi segunda junta con mi cliente, después de conocerlo nada más 2 o 3 días, ya estoy terminando un contrato. Las cosas pasan rápido en los Estados Unidos y entonces la actividad y flujo comercial puede ser un beneficio. Y al final de esos puntos, quisiera mencionar que este programa, este evento que nosotros estemos hoy en esta mañana con Shirley y con el estado de Texas, este es un buen ejemplo de cómo el sector público y el sector privado trabajan juntos en los Estados Unidos. Entonces, ustedes tienen la habilidad de accesar los servicios del sector público, la información, el apoyo, la coordinación, etcétera, del sector público, trabajando conjuntamente con el sector privado para desarrollar su proyecto. Next slide, por favor. Sin embargo, hay riesgos. No ese es un mundo perfecto y por seguro los Estados Unidos no ese es un mercado perfecto. Una falla muy común que veo es los clientes que llegan aquí de México o de otro país
y no tienen el respeto o no tienen no tienen cuidado en reconocer las diferencias de los dos sistemas y quisieran hacer. Entonces, Robert, es muy I think that you're importante. mute. No hay problema. Entonces, no sé si ustedes se pueden oírme, escucharme. ¿Estamos bien, Shirley? Sí. Yes. Ok, Robert, we perfecto. can hear you. ¿No? No hice nada. Entonces, ¿mejor? No. We can hear you. Try again. No hice nada, discúlpame, Shirley. I can hear him, Shirley. He's gone now. Ok, vamos a esperar un momento para que Robert se vuelva a conectar. Aquí. Ok, entonces, ¿mejor? Sí, gracias. Ok, disculpa, no sé qué pasó, pero nada más estamos allí hablando de las diferencias de los sistemas y la importancia de tener mucho cuidado en entender el sistema legal y no hacer las cosas aquí como si fueran en su país de origen. Entonces, la falta de planeación en el área legal, fiscal y migratoria también es un riesgo. No sé si estamos bien, Shirley, todavía. Sí, te podemos escuchar perfecto. Ok, perfecto. Sí tenemos las personas profesionistas adecuadas aquí en la sesión. John Mayer, un experto migratorio, Ana Bárbara en la parte fiscal y un servidor. Y es muy importante integrar esos tres temas para tener éxito en su proyecto. También cuidando el riesgo comercial y de pago. Los Estados Unidos es buen mercado, pero como cualquier lugar, ustedes deben de tener cuidado con su investigación de sus clientes prospectivos, de su capacidad de pagar, de utilizar la documentación necesaria para protegerse, utilizando pagarés, utilizando cartas de crédito, utilizando contratos fuertes para proteger a sus derechos. Eso sí, ese es un error que yo he visto en el pasado, es que la gente asume que, oye, entonces estoy en los Estados Unidos, la gente va a pagarme. Eso no es el caso, como cualquier lugar debe de protegerse. Y un error que vemos es la falta de uso de recursos y de servicios ofrecidos por cámaras, organizaciones y grupos como lo de Shirley y el estado de Texas. Next slide, por favor. Hablando de las sociedades, Ana Bárbara estaba mencionando de las sociedades. Importante mencionar que las sociedades en los Estados Unidos, personas morales que sí tienen personalidad legal por separada, son reguladas por autoridades estatales, no federales. Entonces, cuando constituyen una sociedad en los Estados Unidos, la sociedad está constituida de acuerdo con la ley de Texas, con la ley de Delaware, con la ley del estado donde la sociedad está constituida. En ese sentido, nada más utilizando una figura de México, la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo que es una ley federal, pero los conceptos son muy similares con accionistas, shareholders, consejo de administración, board of directors, muy similar. Next slide, por favor. También podemos ver aquí formas de hacer negocios, partnership, lo que es meramente un contrato entre socios. Prácticamente nadie utiliza esa forma porque los socios tienen responsabilidad individual ilimitada
y la razón de crear una sociedad principalmente es limitar la responsabilidad de los accionistas personal. La corporación sí tiene personalidad legal y es muy similar a una SA, que muchos países tienen, la sociedad anónima, con los accionistas, el consejo, etc. El Limited Liability Company, lo que es básicamente una figura que ya ha existido en los Estados Unidos por más que 30 años. Es una sociedad que tiene miembros como los socios y tiene gerentes en vez de consejeros. Y finalmente el Limited Partnership, lo que es similar a una asociación en participación en donde el socio activo o el general partner tiene la responsabilidad de la sociedad y los limited partners o los socios limitados actúen nada más en una manera pasiva. Next slide, por favor. Características de la sociedad. Debe de seleccionar una denominación social y debe de seguirlo con un sufijo como Inc. o Corp. o Corporation o Corp. Eso es para una corporation. O LLC para un Limited Liability Company. O limitado o LP para un Limited Partnership. El capital mínimo no hay en Texas, no hay capital mínimo. Se puede utilizar la figura que quisieran, si sea de $10,000, $5,000, $50,000 para el capital inicial, no hay problema. El número de accionistas o socios en una LLC es ilimitado y la administración de la sociedad, como estaba mencionando, está dirigida por el consejo. En el caso de un corporation, el consejo de administración o el board of directors, y en el caso de una LLC por el board of managers, el consejo de gerentes. Pero ojo, hay un tercer nivel de administración en las sociedades en los Estados Unidos. Hay los accionistas, hay el consejo y hay los funcionarios, es decir, el presidente, el vicepresidente, secretario, tesorero, etc. Next slide, por favor. Debe de designar en Texas un domicilio físico, debe de tener una dirección en Texas. No puede ser un apartado postal, puede ser una residencia, puede ser una dirección comercial, pero sí la sociedad en Texas debe de tener un domicilio. Se puede variar su capital libremente sin hacer aviso al Estado o a cualquier otra agencia gubernamental. Los actos de socios y administradores son hechos típicamente por un consentimiento unánime. Es el acta de asamblea que posiblemente ustedes estén familiarizados con ese concepto, pero en términos generales, el manejo de la sociedad es muy informal. No requiere notarios públicos, no requiere a muchos inscripciones y registros en el registro público, etc. Es en una manera autorregulado y autoadministrada la sociedad. Entonces, los poderes y facultades en una manera similar son mucho más informal que ustedes probablemente estén acostumbrados en ver en sus países. Para hacer un poder legal, para autorizar a alguien a actuar por una sociedad, típicamente es muy formal en México, en Brasil o en otros países, pero en los Estados Unidos, aquí con una sociedad de Texas, las personas, los consejeros, gerentes, representantes legales de la sociedad, tienen poderes y facultades inherentes. Y no es común ver a la gente llegando a una junta o llegando a un cierre y alguien dice, oye, ¿dónde está su poder? Está entendido que alguien que representa una sociedad tiene el poder de hacerlo. Y el objeto social, esa es una diferencia muy importante y muy clara. Con sociedades en otros países, típicamente en el acta constitutiva va a haber en el objeto social que la sociedad puede, 1, vender, comprar, contratar gente. 2,
adquirir muebles y inmuebles. 3, crear propiedad industrial. 4. Entonces, aquí el objeto social de una sociedad es muy, muy general y dice algo como el siguiente. Objeto social. La sociedad se puede llevar a cabo cualquier actividad legal. Punto. Eso es el objeto social. La misma sociedad se puede ser comerciante o comercializadora de productos, se puede invertir en bienes raíces, se puede ser accionista en un hospital. Entonces, no hay límite ahí en el objeto social. Next slide, por favor. Aquí tengo el placer de pasar el micrófono que ojalá que está funcionando a Shirley, y gracias otra vez, Shirley, por la oportunidad. Gracias, Robert. Bueno, afortunadamente se pudo solucionar y muchas gracias por todos los comentarios que nos hiciste. Realmente es importante y uno de los principales consejos que le damos a las empresas cuando vienen a invertir en los Estados Unidos en general, la planeación de todo lo que corresponde, temas migratorios, temas de corporativos que tú nos explicaste y la parte que conozcan cómo funciona el sistema de impuestos en el estado en que se vayan a establecer, en este caso es Texas. En este momento quiero presentar a John Mayer, quien es uno de los socios de la firma de inmigración Foster LLP. Su oficina se encuentra ubicada en Houston y ha sido reconocido como el mejor abogado de los Estados Unidos por Chambers USA. John dirige el equipo de inversionistas de su firma que se enfoca en soluciones no inmigrantes para compañías multinacionales y el programa de visas EB-5 para los inversionistas extranjeros. También ayuda a sus clientes a desarrollar una estrategia para establecer negocios e invertir en los Estados Unidos. Trabaja directamente con inversionistas individuales y con centros regionales. También frecuentemente da conferencias sobre temas de inmigración en congresos locales y regionales y ha liderado la apertura de 3 oficinas de Foster en El Salvador, Vietnam y en Edinburgh, Texas. Es un abogado certificado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad por la Junta de Especialización Legal de Texas y tiene licencia para ejercer en el estado de Texas y además es miembro activo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. John, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias, Shirley, y muchas gracias a la Oficina del Gobernador para invitarme a participar en este muy interesante evento. Next slide, por favor. Un poco como comentó Shirley, nosotros como despacho hemos recibido varios reconocimientos y la oficina, el base está en Houston, pero tenemos oficinas en Austin y también en el Valle de Texas, en Edinburgh, Texas. Next slide, por favor. Ok, hoy vamos a hablar de visas no inmigrantes. Entonces, empezamos con la visa B1, la visa para poder visitar los Estados Unidos, o esta si viene de un país que no requiere visa para visitar los Estados Unidos. Y luego hablamos de la visa L1 de transferencia y sigue con las visas E1 y 2 que viene abajo de un tratado entre los Estados Unidos y su país. Luego terminamos con la visa TN, con Canadá y México y las visas H1B. Next slide, por favor. Primero hablamos de COVID. Obviamente la pandemia ha estado muy difícil en todo el mundo y obviamente ha afectado mucho los consulados y las embajadas. Han estado cerrados. La calculación es 65% de los consulados y embajadas han sido cerrados durante la pandemia, ¿verdad? Y está también cerrado la frontera entre México, los Estados Unidos y Canadá, los Estados Unidos. Y también hay muchas restricciones para poder llegar a visitar los Estados Unidos. Entonces requiere lo que le llaman un National Interest Exception, que viene, si por ejemplo, si viene de Europa, hay que aplicar por eso antes que puedan subir al avión para llegar a los Estados Unidos.
durante la pandemia estamos esperando más proclamaciones presidenciales que van a afectar la habilidad de visitar los Estados Unidos o vivir y trabajar en los Estados Unidos. Next slide. Entonces empezamos con la visa B1 y el programa ESTA. Yo creo que la palabra clave son estatus para visitar los Estados Unidos. Visitar de negocios es lo que se puede hacer. No se puede trabajar en los Estados Unidos, no se puede ganar un sueldo en los Estados Unidos, no puede llegar de visita a los Estados Unidos, meter sus hijos a la escuela pública o a la escuela privada, pero sí pueden llegar a visitar a Ana Bárbara, consultarla sobre sus intentos de poner su empresa en los Estados Unidos y averiguar de su estrategia fiscal. Pueden sentar con Rob y formar su empresa, buscar oficina representando su empresa extranjera. Entonces, sí se puede llegar a visitar, pero no tiene derecho a trabajar, no puede manejar su negocio de los Estados Unidos con una visa de visita, B1 o la ESTA, ¿verdad? Obviamente no permite trabajar en ninguna manera ni cobrar sueldo en los Estados Unidos. Y siempre tiene que mantener su intención de regresar a su país. Y como prueba de eso, siempre tiene que tener boleto de regreso y obviamente seguir todas las reglas. Next slide, please. La primera visa que vamos a hablar de trabajo es la visa L1. La idea de la visa L1 es la transferencia de una empresa donde usted trabaja o que usted es el dueño por lo menos un año de los 3 años pasados y que trabaja en un puesto ejecutivo o como gerente y van a transferir a formar una nueva empresa o una empresa que ya existe. Next slide, please. La visa L1 estoy usando en México como ejemplo aquí. Una compañía mexicana que tiene operaciones, empleados y algunos profesionales, mínimo yo digo 20 empleados y que tiene una empresa en los Estados Unidos que existe una relación cooperativa, puede ser matriz filial, un dueño que tiene 51% o más en las dos empresas o el mismo grupo de dueños en exactos porcentajes. La empresa en los Estados Unidos para arrancar, para empezar, nada más tiene que formar la empresa, alquiler de las oficinas, plan de negocio, capital y cuenta bancaria. No tiene que tener empleados, ni comercio, ni inversión, ni clientes para solicitar la visa L1 por el primer año. Pero para extender la visa, next slide, tenemos que probar que hay crecimiento en los Estados Unidos, pero todavía tenemos que probar que existe la empresa extranjera, en este caso la compañía mexicana, y que sigue la relación cooperativa, pero el enfoque para las extensiones son operaciones, facturación, compras, cuentas anuales, lista de empleados, porque tienen que probar que la persona que lo mandó a los Estados Unidos trabaja como ejecutivo. Ejecutivo es una persona que supervisa gerentes. Entonces, la empresa en los Estados Unidos tiene que crecer durante el primer año y tiene que tener por lo menos unos 6 o 7 empleados. Okay. Pero ¿qué pasa si su negocio no van a crecer tanto con empleados? ¿Qué van a hacer? Porque la visa L1, el enfoque es empleados. Next slide. Las visas E1, E2 viene abajo de un tratado entre los Estados Unidos y su país. Y basado en este tratado, a veces hay la posibilidad de visa. La visa E1 enfoque en comercio. La visa L1 enfoque en la transferencia y supervisión de empleados. La visa E1 enfoque es comercio. La idea es que basado en el tratado, si hay comercio de productos que, por ejemplo, fabricados en los Estados Unidos, que lo venden una empresa en los Estados Unidos a su país o que la empresa en los Estados Unidos importa producto de su país a vender en los Estados Unidos. Next slide, please. Aquí es un dibujo para dar la idea. El negocio estadounidense en medio, otra vez usando México como ejemplo, compra de mercancía mexicana a través de la empresa, vende en los Estados Unidos, pueden calificar por la visa E1. Tienen que tener comercio sustancial. O puede ser compra de mercancía fabricada en los Estados Unidos a través de la empresa y lo venden a sus clientes en México. La idea es que tiene que tener comercio sustancial
entre 400 y 500 mil dólares anuales. Entonces, por medio de 30 a 35 mil dólares por mes, y después de 3 o 4 meses podemos solicitar la visa. Otra visa que viene abajo de tratados son la visa E2. Next slide, please. La visa E2, el enfoque es inversión. ¿Cuánto dinero está gastando a través de su empresa en los Estados Unidos? Y tiene que tener riesgo. La inversión puede ser en dinero, activos como equipo, inmueble, otros gastos, y el negocio tiene que estar al punto de operar o en operación. Next slide, please. Aquí está un dibujo de eso. La empresa estadounidense en medio, una inversión sustancial, en nuestra opinión, 200, 250 mil dólares. Tiene que tener riesgo, y riesgo realmente es el riesgo de pérdida de su inversión. Si no funciona su negocio, van a perder su inversión. Lo que no hay riesgo son en dinero en el banco, dinero en la bolsa de valores o inversiones pasivas. Hay mucha gente que pregunta, ¿pueden hacer inversiones de bienes raíces? Sí se puede, pero tiene que ser un negocio que requiere su supervisión, su dirección, y tiene que tener unos empleados. Si su idea es comprar varias casas, ponerlo en renta, pero no van a tener empleados, y realmente la única trabajo es toca la puerta cada 30 días a pedir la renta, no funciona. Tiene que ser un negocio que requiere que estás supervisando y participando en el manejo de negocio. Next slide, please. Lo que la visa E1 E2 tiene en común es que la empresa en los Estados Unidos tiene que ser 50% dueño de los nacionales con el país donde tenemos el tratado. Entonces, en México, entonces 50% dueños mexicanos, o España, o Inglaterra, o otros países contratados, 50% de los nacionales que no son residentes o ciudadanos de los Estados Unidos. Eso permite a la inversionista solicitar la visa, pero también permite que traiga otros nacionales de su mismo país. Entonces, que ellos trabajen en puestos ejecutivos, gerenciales o supervisores. ¿Okay? La visa E2 se puede tramitar directamente con el consulado y la embajada. Y siguiente, next slide, please. Ok, es un dibujo de una estrategia que usamos mucho para los clientes. Muchas veces empezamos con la visa L1. ¿Por qué? Porque si existe su empresa extranjera donde tiene por lo menos unos 20 empleados y trabaja como ejecutivo o gerente, formando la empresa, haciendo todo lo necesario para poder arrancar en los Estados Unidos. Pero recuerdas, no tiene que gastar dinero para calificar por la visa inversionista en principio, no tiene que tener comercio y no tiene que tener empleados. Le da un año para poder calificar para extender la visa L1 si tiene suficientes empleados, o cambiar a la visa E1 o la visa E2 si viene de un país con un tratado. Next slide, please. Esto está enfocado en Canadá y México, pero yo vale la pena decirles, viene visas abajo de TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Es una lista muy cerrada de profesiones y requiere que la persona tenga su título y su sello de profesional. Por ejemplo, unos trabajos son abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, economistas, químicos, ¿verdad? La visa TN es como la visa B1, B2. Requiere que siempre tenga la intención de regresar a su país. Pero las visas que vienen abajo de los tratados normalmente no tienen límite. Entonces se puede seguir renovando la visa E1, E2 mientras existe el comercio y existen los otros factores para calificar por la visa. La visa TN para Canadá, México es igual. Next slide, please. Ok, finalmente la visa H1B. La visa H1B es la visa que usa todo mundo. Entonces, si ustedes llegan a los Estados Unidos y quieren contactar a una persona de otro país, normalmente va a usar la visa H1B. La visa H1B está muy limitado.
65,000 visas al año y normalmente son unos 200,000 visas, 200,000 personas aplicando por las visas. Entonces, es muy difícil conseguir la visa, pero es la visa que usa todo el mundo. Entonces, si ustedes vienen del país donde tiene el tratado, ya tiene una habilidad de conseguir la visa abajo de diferentes circunstancias. La visa H-1B requiere que tiene un sueldo mínimo, se pueden solicitarlo por 3 años y 3 años, y es una visa que permite que el beneficiario tenga la intención de inmigrar a los Estados Unidos. Next slide, please. En todas las visas viene la oportunidad de traer a su familia. Entonces, si ustedes califican por una visa de trabajo, también viene su esposa y sus hijos solteros menor de 21 años. Abajo de ciertos tipos de visa, la visa L1, E1 y E2, su esposa, su esposo pueden solicitar un permiso de trabajo y pueden trabajar en cualquier lugar. Todas las visas también pueden traer una empleada doméstica, pero ojo, tienen que tener cuidado porque tienen que pagar según las leyes de los Estados Unidos. Entonces, tienen que estar seguros que pueden pagarle y normalmente hay un contrato entre la familia y la empleada doméstica. Next slide, please. Perdón, era muy rápido, pero muy poco tiempo para explicar todo eso. Un resumen de todas las visas, B1 y visitar de negocios, ¿ok? No se puede trabajar en los Estados Unidos. L1 es transferencia de una empresa extranjera a una filial en los Estados Unidos, ejecutivos y gerentes. La visa E1 es basada en comercio, pero tiene que tener un tratado entre los Estados Unidos y su país. E2, el enfoque es inversión, requiere el tratado y hay que gastar por lo menos unos $200,000 de riesgo. Las visas de profesionistas, TN para Canadá y México, y la visa para profesionistas de todo el mundo, la visa H-1B. Me da mucho gusto de participar con ustedes y como una oferta a todos los participantes que están asistiendo al evento, voy a darle una consulta gratis de 30 minutos, un videoconferencia. Si se puede mandarme un correo electrónico, más tarde vas a ver mi información. Obviamente, un breve explicación de todas esas opciones. Tenemos que hablar y para entender y tratar de ayudar a hacer una estrategia. Muchas gracias, Shirley. Gracias a ti, John. En este momento, next slide, please. Vamos a hacer unas preguntas y respuestas que hemos recibido por parte de la audiencia. De hecho, empiezo contigo, John. ¿Qué debo hacer cuando debo contratar, qué debo buscar cuando quiero contratar a un abogado o bufete de abogados de inmigración de Estados Unidos? No, muchas gracias, Shirley. Mira, en los Estados Unidos y especialmente en Texas tiene una certificación, entonces debe de buscar un experto, alguien que tiene la certificación de la barra de los abogados de Texas y busca una persona que es especialista en el tema. Muchas veces clientes dicen que no, quiero ir con un solo despacho que hacen todo. En mi opinión, es mucho mejor de tener varias asesores, ¿verdad? Como Rob y Ana Bárbara, para poder llegar a la decisión más eficiente para el cliente, ¿verdad? Entonces, busca gente con experiencia, gente que son especialistas en su tema y por favor no escucha a los cuñados o a tus compadres que dicen que deben de ir con una persona que tal vez no tiene la experiencia. Gracias, John. Una pregunta para Ana Bárbara. ¿Cómo llevar en orden mis impuestos al iniciar una empresa en Texas? Gracias, Shirley. Pues yo creo que es una buena pregunta y referente, y lo podemos referir a lo que hemos dicho siempre. Yo creo que lo primero es planificar y decidir tu estructura. Y una vez que has decidido tu estructura, en el estado de Texas, estar seguro de qué tipo de impuestos, si te va a aplicar algún tipo de impuesto de ventas,
En Texas no tenemos impuesto estatal, como hemos comentado, pero sí que hay que hacer la presentación de lo que se llama el franchise tax todos los mayos del año siguiente al año del que estemos hablando. Y es principalmente darte cuenta si estás en Texas o si vas a hacer negocios en otros estados, tomar el tiempo de ir a ese estado y estar seguro de que tienes en cuenta los impuestos de la venta. Si tienes empleados trabajando en ese estado o aquí en Texas, tienes que darte de alta con la Texas Workforce Commission. Creo que lo mejor sería planificación y una vez que uno decida esa planificación, tener muy claro qué implica cada una de las decisiones que se han tomado. Mil gracias. Para Robert, ¿cuáles son los tipos de sociedades legales que existen en Texas para iniciar operaciones? Gracias, Shirley. Como estaba mencionando, las dos tipos de sociedades más comunes son corporation o corporación y limited liability company. Son sociedades muy similares, la SA Corporation y la SDRL, Limited Liability Company. Pero lo más importante es trabajar con profesionistas como Ana Bárbara, como John, como mis colegas aquí en el despacho, para diseñar un esquema que funciona para ustedes. Mi consejo más importante en este punto es que no hay una receta genérica, no hay una receta única para los clientes. Cada proyecto, cada cliente tiene hechos, tiene características individuales. Y es importante diseñar un plan para cualquier cliente y para todos los proyectos que nosotros vemos. Gracias. Y tengo otra pregunta. ¿Cuál es la documentación necesaria para establecer empresa en Texas? La documentación necesaria, ese es un proceso en una manera sencillo. Los documentos sería un certificado de formación o un Certificate of Formation. Eso es el acta constitutiva que presentamos con el secretario del Estado de Texas. El secretario del Estado de Texas funciona como el registro público. Es el repositorio de todos los documentos corporativos en el Estado y es el órgano público donde la gente puede acceder a los documentos. Los otros documentos serían los bylaws o el company agreement y el acta inicial del consejo, el organizational consent. Pero estos documentos son privados y son documentos que preparamos para nuestros clientes, Shirley. Gracias, Robert. Una pregunta para John. ¿Son las leyes de inmigración diferentes de un estado a otro? Actualmente las leyes migratorias son iguales en cualquier parte de los Estados Unidos, ¿verdad, Shirley? Entonces, es ley federal y obviamente la idea es que todos vengan a Texas porque Texas es el lugar más amigable a los extranjeros, pero yo creo que tienen que entender que la ley federal entonces aplica a cualquier parte de los Estados Unidos. Y tengo otra pregunta para ti. ¿Puedo utilizar mi estatus B1, B2 o ESTA para el desarrollo de negocios o la supervisión general de una entidad estadounidense? Claro, es un área donde, muy buena pregunta, es un área donde tiene que tener mucho cuidado. La visa B1 o la visita a través de ESTA permiten visitar representando nada más la empresa extranjera, pero no le dan ningún derecho a promover su empresa de los Estados Unidos. Si promueve la empresa de los Estados Unidos, actualmente está trabajando sin permiso en los Estados Unidos. No se pueden hacerlo. Hay que estar muy cuidadoso en las visitas cuando ya están formado la empresa en los Estados Unidos. Normalmente la idea de nosotros es esperar hasta que tengan la visa correcta para poder llegar a trabajar con la empresa de los Estados Unidos. Gracias, John. Ana Bárbara,
Si entra una persona de México e inyecta dinero a una compañía establecida, ¿sus impuestos estarán pagados junto con la empresa? ¿Se tiene que generar un W-2 para el inversionista? A ver, esa pregunta, lo primero sería depende en qué empresa está metiendo su dinero, si es una corporación o si es una LLC. Lo que es importante también, sobre todo si es el dueño de la empresa, si quiere inyectar dinero o capitalizar la empresa americana, ¿cómo lo va a hacer? ¿Se lo va a hacer vía fondos propios? ¿Si lo va a hacer vía deuda? Eso es un análisis que tienen que hacer. Y luego, el tema del W2 está relacionado, por supuesto, como John ha comentado, con temas de que pueda trabajar en Estados Unidos. El mero hecho de mandar dinero desde México no le va a permitir tener un W2, pues ese es un documento que es para un empleado de la empresa. Entonces, si un individuo es el dueño de una LLC, por ejemplo, no podría ser retribuido, aunque pueda trabajar, no podría ser retribuido vía W2. Y si puede ser retribuido W2, de nuevo, tendría que tener una visa que le permita trabajar. Y esto sería parte de la estrategia de planificación inicial de cómo entender cómo puede meter el dinero y, sobre todo, cómo puede sacar el dinero de la empresa. Gracias, Ana Bárbara. Una última pregunta para ti. ¿Qué beneficios fiscales ofrece el estado de Texas? El tema de los beneficios fiscales, yo creo que aquí funciona un poco diferente que en países como, por ejemplo, España o México. Depende, como hablábamos antes del impuesto de ventas, ¿no? Depende mucho de la localidad. O sea, yo recomendaría en Texas, por supuesto, lo primero, empezar a nivel de estado, como con la website que luego os va a compartir Shirley, porque las ayudas fiscales son muy específicas y luego no solo quedarme al nivel del estado, sino ir a niveles locales de Dallas, Houston, Austin e incluso dentro de las ciudades a cosas concretas. Pero hay organismos, creo que se está trabajando en una aplicación para que esté todo como más ubicado en un único espacio, pero a día de hoy es ir un poco gobierno estatal, ciudades y luego incluso municipios. Gracias. Y una última pregunta para Robert. ¿Cuáles son los 3 mejores consejos legales para iniciar un negocio en Texas? Gracias, Shirley. Yo creo que los 3 consejos que yo tendría por las personas en la audiencia y mis clientes y nuestros clientes en general es hacer la investigación y la pesquisa necesaria para tener éxito. Un ejemplo muy bueno de esto es la empresa aquí de San Antonio, donde ustedes tienen su oficina. Hay una empresa que se llama H-E-B. Esa es una empresa de supermercados más o menos grande que investigó a México por más que 8 años antes que entrar a México y formar su sociedad en México para operar. 8 años de pesquisa e investigación. No estoy diciendo que va a requerir 8 años de investigación, pero el consejo es hacer el trabajo necesario para investigar el mercado, la oportunidad y el ambiente comercial, legal, etcétera, fiscal, etcétera. Segundo consejo sería, si posible, tener un contacto, un socio, alguien local que ya está en los Estados Unidos, ya está en Texas, que pudiera apoyar a ustedes en guiarse a cómo mover en Texas, cómo moverse en los Estados Unidos, cómo funcionar aquí. Entonces, como recurso. Y el tercer consejo, y creo que todos son importantes, pero es tener asesoría integrada con especialistas como John en la parte migratoria, como Ana Bárbara en la parte fiscal, y con nosotros o como cualquier otro despacho corporativo, porque como mencioné, todos los proyectos tienen diseños diferentes, tienen consideraciones diferentes y es necesario integrar la parte migratoria, fiscal, legal. Esos son básicamente los 3 elementos que debe de unificar, unir para tener éxito.
Muchas gracias. Next slide, please. Quiero agradecerles a todas las personas que se conectaron en el día de hoy, especialmente a nuestros conferencistas. Next slide, please. Aquí tenemos la información de contactos para que puedan tener acceso y pueden conectarse con ellos directamente. En el next slide, en la siguiente información, en este slide se encuentra la información del equipo de negocios internacionales de la Oficina de la Gobernación. La información de esta grabación se le enviará a su correo junto con la encuesta. Creo que hubo un problema con el link de la encuesta, así que se lo enviaremos nuevamente. Pueden tener acceso a nuestro calendario de eventos, como iniciar un negocio en Texas. Y en la siguiente slide van a encontrar información de la Secretaría del Estado de Texas y de la Contraloría de Cuentas Públicas. Muchísimas gracias por hacer parte de nuestro evento. Esperamos tener estos espacios para que nos puedan acompañar en un futuro y siempre la información la van a tener disponible en nuestra página web. Muchas gracias y que tengan un buen día.